Imagina por un instante el silencio denso de una celda subterránea, el aire cargado de humedad y oscuridad. No hay redención posible aquí, ni consuelo, ni siquiera esperanza. Solo la promesa de un suplicio tan refinado que cada instante se convierte en eternidad. Aquí, en el archivo del horror, nos atrevemos a desenterrar las formas más siniestras de castigo urdidas por el ser humano. Hoy te invito a acompañarme, a cruzar el umbral de la leyenda, para adentrarte en una de las torturas más atroces que la imaginación haya podido concebir. La condena de ser sepultado con escorpiones vivos. ¿Cuán profundo puede hundirse el ingenio humano en la crueldad? ¿Qué sentía aquel condenado al sentir los primeros roces gélidos sobre su piel, al escuchar el zumbido seco de los aguijones en la penumbra? A lo largo de la historia, la combinación del encierro y los venenos ha sido utilizada no solo como instrumento de suplicio, sino también como teatro del dolor, advertencia y mecanismo de control absoluto. Y sin embargo, ¿para qué detenerse a contemplar estas atrocidades? Tal vez la respuesta resida en la necesidad de mirar de frente la oscuridad para comprendernos mejor, para prevenir, para recordar que bajo ciertas circunstancias, todos llevamos un monstruo latente. Al sumergirte en este episodio de El Archivo del Horror, prepárate para recorrer los pasillos del espanto absoluto, desde el origen de este castigo entre civilizaciones ignotas, hasta sus ecos en relatos y supersticiones que aún persisten. Si no temes al dolor, si deseas comprender de qué abismos es capaz la mente humana, este relato será tu guía. Pero si llegaste hasta aquí, es porque tienes el coraje necesario para enfrentar el horror cara a cara. Quizá, en lo más profundo, descubras que hay otros tormentos aún más oscuros esperando ser desenterrados. Si deseas seguir explorando juntos estos abismos, puedes suscribirte ahora mismo a El Archivo del Horror. Aquí no prometemos consuelo, solo verdades insoportables. Año tras año, siglo tras siglo, bajo el sol abrasador de las tierras asiáticas, la imaginación humana fue oscureciéndose. Allí, donde la vida se aferraba con uñas ensangrentadas al polvo rojizo, floreció una idea venida de las entrañas mismas del miedo. En aquel tiempo remoto, cuando los imperios se alzaban y caían devorados por la avaricia y la traición, comenzó a urdirse el mito y la práctica de que el encierro con escorpiones no solo era posible, sino necesario. No fue una invención fugaz, ni un rapto de locura individual, sino el fruto madurado en generaciones que aprendieron a mirar a la naturaleza, no solo como fuente de alimento, sino también de castigo. El escorpión apareció en la mitología de Sumeria, Persia, la India, China, animales de silencio acechante, de aguijón como cincel de la fatalidad. Su ponzoña, sustancia liminal entre la vida y la muerte, enamoró a sacerdotes, príncipes y verdugos. Era el mensajero de los dioses enfurecidos, el símbolo de la traición. Ningún otro animal encarnaba tan a la perfección la idea del enemigo invisible. Aquel que se esconde espera, y, llegado el momento, destruye sin compasión. Las crónicas antiguas están llenas de advertencias sobre el escorpión, pero también de promesas. Quien desafía la ley será alimento de bestias venenosas, recitaban los textos de los templos. En Mesopotamia, los frescos y relieves mostraban seres mitad hombre, mitad escorpión, custodiando los portales del inframundo. En Persia, la palabra akrep infundía escalofríos en la piel y en los sueños. Los castigos ejemplares requerían de un espectáculo inolvidable, uno con el poder de congelar el alma de un pueblo. El suplicio con escorpiones, por tanto, respondía a una lógica de horror y de control. Un acto tan extremo que borraba cualquier atisbo de rebelión en quienes contemplaban los resultados. ¿Acaso te preguntas por qué eligen exactamente al escorpión? El escorpión era el animal del miedo puro. No rugía como el león, no aullaba como el lobo. Su poder era el silencio. Un atacante sigiloso, invisible hasta el último segundo, portador de muerte en la sombra más inesperada. Esto lo convertía en el mensajero perfecto del verdugo, en el actor principal para una coreografía de sufrimiento calculada al milímetro, porque el castigo debía dejar huella, y ninguna huella es tan profunda como la que deja el veneno corriendo bajo la piel. Las culturas que implementaron este tormento no lo hacían al azar. Se reservaba para los traidores, los espías, los delincuentes que ofendían a los dioses o ponían en peligro la estabilidad del imperio. El crimen debía ser tan grave, tan aberrante, que solo el suplicio compartido con escorpiones era considerado una equivalencia digna.
Pero el horror iba mucho más allá del individuo. Era una advertencia. Cualquier espectador entendería, sin necesidad de traducción, que el castigo era un abismo del cual nadie regresaba igual. En el fondo, el encierro con escorpiones revelaba una verdad innegociable. Para castigar el terror se necesita más terror. Para dominar la sombra misma debía actuar como verdugo. Así nació, entre rezos, mitos y la más pura desesperación, uno de los métodos de tortura más atroces y emblemáticos de la historia. Una puesta en escena de la fatalidad que, siglos después, sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirarla de frente. Pero, ¿realmente sabes lo que ocurría después, cuando las puertas de la celda se cerraban y los animales despertaban? En el próximo capítulo, descenderemos juntos a la preparación meticulosa del suplicio, al ritual que transformaba la condena en un espectáculo de sufrimiento casi inhumano. El error fatal, para muchos, era creer que la auténtica tortura comenzaba solo cuando el condenado quedaba a merced de los escorpiones. Nada más lejos de la verdad. El suplicio era un proceso calculado, una maquinaria lenta de degradación. Los engranajes del horror empezaban a girar mucho antes del contacto con el veneno, porque todo, hasta el más mínimo detalle, debía servir al espectáculo de la destrucción. Imagina el momento en que la sentencia era pronunciada. La voz del magistrado retumbando en un patio silencioso, las miradas fijas, la piel erizándose al oír las palabras, sepultado con escorpiones. Nadie preguntaba cuánto tiempo duraría, ni a cuántos metros bajo tierra. Lo único cierto era el destino. Los condenados no serían solo privados de la vida, sino de la dignidad y la esperanza, arrojados a un pozo de dolor que se convertiría en leyenda. El trayecto hacia el suplicio era, en sí mismo, una tortura. Prisioneros escoltaban al sentenciado por pasadizos húmedos, túneles donde el aire lo invadía todo con su aliento a moho y putrefacción. Los pasos resonaban, lentos, inexorables. A veces el condenado se resistía. A veces caía de rodillas, suplicando entre lágrimas que el destino lo redimiera. Pero la voluntad de los verdugos no temblaba, endurecida por años de costumbre. Los asistentes, encargados de preparar la escena, esperaban junto al pozo y junto a las jaulas que contenían la plaga viviente. La celda no era una simple mazmorra. Cada espacio destinado a este castigo era construido minuciosamente, calculando a la perfección la oscuridad, el volumen del aire y la cercanía de las paredes irregulares, la ventana inexistente. El suelo, cubierto de paja humedecida, mezclado a veces con estiércol o residuos, para atraer aún más a los animales inquietos. Los constructores sabían que la mente del hombre sucumbe más rápido en la penumbra, que el tacto frío de las piedras resbaladizas de humedad es en sí mismo un umbral de martirio. En una esquina esperaban los contenedores de madera o barro, sellados con cuerdas gruesas y barro seco. Dentro, los escorpiones eran recogidos cuidadosamente. Verdugos expertos ataban a veces sus propias manos, protegidos solo por trapos, para evitar el destino que les aguardaba a sus víctimas. Algunos mencionan, en crónicas polvorientas, que elegían ejemplares recién atrapados, más agresivos, con el veneno aún fresco. La muerte debía ser lenta, nunca fulminante, y para eso necesitaban dosis calculadas entre la vida y la putrefacción. Otros añadían, por puro sadismo, serpientes o ciempiés venenosos, en un remolino de criaturas cuyos cuerpos nunca escucharían el lamento humano, ni mostrarían compasión. Te preguntas por qué acudir a tanta preparación. Porque el suplicio no era castigo simple, sino una ceremonia. Toda cultura que recurrió al tormento con animales entendía que la audiencia necesitaba creer en el orden inquebrantable del poder. La preparación minuciosa, la elección precisa del lugar y de los animales servía, también, para infundir un pánico ritualizado entre quienes observaban o escuchaban los relatos. Era una advertencia disfrazada de justicia. Si alguien, alguna vez, se desviaba del camino, las sentencias caerían sin piedad. La última etapa era la inserción del reo en la celda. A menudo, lo despojaban de su ropa y lo inmovilizaban, a veces atándole pies y manos, otras simplemente dejándolo a la voluntad de las bestias. Esto disminuía su capacidad de defensa, potenciando la vulnerabilidad física y psicológica. Alguno de los presentes arrojaba puñados de escorpiones sobre su cuerpo desnudo, sobre su rostro, su pecho, el interior de sus muslos. El sonido era turbio,
el chasquido de los aguijones, el roce indefinible de las patas correteando sobre la piel. Los insectos, irritados por la luz, se dispersaban y buscaban refugio, convirtiendo al propio ser humano en parte de la cueva, en un paisaje vivo de sufrimiento e invasión. Cerraban la entrada con una gruesa losa de piedra, sellándola con barro, cubriéndola, incluso con arena y excrementos. Afuera, el mundo se sumía en una normalidad inexpugnable. Dentro, la respiración del condenado se unía a la de las criaturas, en un duelo de resistencia, miedo y veneno. Toda esta preparación tenía un único objetivo: borrar la frontera entre el hombre y el castigo, entre la vida y la muerte, entre el verdugo y la naturaleza. Aquí, la humanidad cedía el control a las bestias, delegando en ellas la administración del dolor y la sentencia final. Hasta aquí, solo la preparación. El horror verdadero estaba a punto de comenzar. ¿Quieres saber qué sucede después? Cuando se apaga la luz y el primer escorpión alza su aguijón bajo el pulso tembloroso del reo. La puerta se cierra con un golpe seco, un portazo que no solo encierra un cuerpo, sino que clausura toda esperanza. Ese instante es la verdadera frontera entre el mundo de los vivos y un infierno personal sin retorno. Dentro de esa cámara oscura, el condenado siente cómo el aire se espesa y el silencio se convierte en un presagio. Entonces la pesadilla comienza de verdad, la lenta revelación del contacto inevitable con los escorpiones. Al principio, los escorpiones son solo sombras que se mueven con inquietud sobre la piel desnuda, una gota de miedo eterna que se desliza como un susurro helado. No hay prisa en sus movimientos, es una acechanza calculada, la espera para el momento justo, para el instante en que el aguijón emerja. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es sentir un beso venenoso, la presión puntiaguda que clava su mortífero mensaje bajo la carne? Para el condenado, es el preludio de un tormento creciente, un estremecimiento que se expande desde el punto de la picadura hacia el corazón. El aguijón penetra con precisión diabólica. La piel se rompe, una señal diminuta, casi invisible, pero dentro, el veneno comienza a desplegar su poder. Los músculos se contraen, el pulso se acelera, y la víctima se enfrenta a un desfile de sensaciones que oscilan entre el ardor abrasador y el frío glaciar. La piel donde se alojó la inyección venenosa se inflama, se torna roja y violácea, un mapa brutal del tormento que se extiende lentamente por todo el cuerpo. Pero el suplicio no termina allí. Los escorpiones, lejos de conformarse con una sola picadura, se multiplican en sus ataques. Su danza macabra avanza sobre las extremidades, el torso, el cuello, desatando una tormenta de dolor que parece brotar de todas partes al mismo tiempo. La respiración del condenado se vuelve errática, y los alaridos rompen el silencio de la mazmorra, resonando como ecos de un tormento sin fin. No es solo el dolor físico el que desgarra al prisionero, es también el terror psicológico, el conocimiento de que cada movimiento, cada respiración, puede atraer nuevos encuentros con estos verdugos de 8 patas. La imagen del cuerpo convertido en un campo de batalla, con picaduras como heridas abiertas a la oscuridad, se vuelve imposible de borrar. Tal vez te cuestiones qué ocurre en la mente de alguien al enfrentarse a esta condena. ¿Se abandona a la desesperación? ¿Busca un puñado de esperanza en la pulverizada fe? En este abismo, la victimización es total. La existencia se reduce a la suma de punzadas, al zumbido insectil que parece susurrar destrucción. Y sin embargo, el condenado permanece vivo, atrapado entre la agonía y el lento avance del fin, un mínimo hilo que sostiene la cruel prolongación del suplicio. Los verdugos observan, a veces con una mezcla de crueldad y respeto profesional. Para ellos, cada reacción, cada convulsión, es una confirmación del poder desmedido que tienen sobre la vida y la muerte. El suplicio de los escorpiones no solo destruye cuerpos, sino que talla en la memoria de quien es testigo, creando una leyenda palpable, un símbolo del terror absoluto. Cuando por fin el veneno comienza a manifestar sus efectos más devastadores en el sistema nervioso, el condenado flota en un limbo entre el delirio y la realidad. Convulsiones, pérdida de sensibilidad, alucinaciones grotescas, un desfile infernal que acompaña cada latido gastado. Y mientras la vida se escapa, los escorpiones siguen rondando, implacables, inexorables, hasta que se consume el final. El veneno de los escorpiones es una mezcla tóxica que ataca implacablemente al cuerpo humano, desatando un infierno de destrucción interna. Compuesto por proteínas, enzimas y potentes neurotoxinas,
Actúa directa y agresivamente sobre el sistema nervioso, el corazón y los pulmones, convirtiendo cada célula en un campo de batalla donde la vida y la muerte se enfrentan sin tregua. Desde el primer aguijonazo, la víctima siente un dolor agudo y ardiente. La piel alrededor de la picadura se inflama, se enrojece y comienza a hincharse, mientras que una sensación de calor creciente envuelve la zona. Pero este no es el final, sino apenas el comienzo de un episodio aterrador que puede prolongarse durante horas, días o incluso más. A medida que el veneno se extiende por el torrente sanguíneo, afecta las funciones vitales con una precisión casi ritual. Los músculos comienzan a sufrir espasmos involuntarios, rígidos, dolorosos, que rasgan la piel como corrientes eléctricas internas. La respiración se vuelve cada vez más dificultosa, un jadeo que intenta abrir paso al aire mientras los pulmones se llenan lentamente de líquidos ominosos, anunciando el edema pulmonar. El corazón late con violencia, acelerado, errático, sometido a una presión brutal que amenaza con detenerse en cualquier instante. El sistema nervioso, afectado por la despolarización masiva e incontrolada de las neuronas, induce síntomas que parecen extraídos de una pesadilla. Agitación desbordante, salivación excesiva, sudoración fría y alucinaciones tóxicas que envuelven la mente en un tormento aún más insoportable que el físico. En algunos casos, convulsiones violentas y pérdida de conciencia precipitan al condenado hacia un coma del que pocos regresan. Cada picadura nueva es una nueva herida abierta al sufrimiento. El veneno libera una tormenta de neurotransmisores y hormonas, adrenalina, noradrenalina, óxido nítrico, que elevan la presión arterial a niveles inhumanos. El corazón, agotado, se enfrenta a una lucha imposible mientras la sangre se estanca y comienza el fallo de órganos vitales. El cuerpo se convierte en una trampa mortal, un infierno en el que la víctima está atrapada sin posibilidad de escape. Los efectos letales no son iguales para todos. La edad, el estado físico previo, la localización de la picadura y la cantidad de veneno inoculado determinan la rapidez y profundidad de la agonía. Pero para todos, el resultado es una lenta danza con la muerte, una agonía prolongada en la que el dolor físico se mezcla con el miedo paralizante del fin inevitable. ¿Te atreves a imaginar cómo es vivir cada segundo de esta tortura sin poder escapar? ¿Cómo es cada respiración que se vuelve labor imposible? No es un simple castigo, es la puesta en escena final de un suplicio meticulosamente diseñado para maximizar el sufrimiento y la desesperación. En el próximo capítulo, exploraremos el sentido más oscuro de este castigo, su función política y social como espectáculo de poder y advertencia. Preparémonos para adentrarnos en la mente de aquellos que usaron este horror para mantener viva la sombra del miedo. El horror, cuando se transforma en ritual, trasciende al individuo para infectar a toda una sociedad. No era por azar que el suplicio del sepultado con escorpiones se realizara ante testigos, ni tampoco que su agonía se convirtiera en un espectáculo macabro destinado a marcar conciencias y doblegar voluntades. Cada grito, cada convulsión, cada gota de veneno derramada era parte de un acto calculado dentro de un teatro de poder donde la sangre y el terror eran los únicos protagonistas. Este método de tortura era, en esencia, una advertencia viva, un recordatorio vívido de lo que ocurría a quien se atreviera a desafiar la autoridad divina o humana. La plaza, el templo o el calabozo donde se ejecutaba la condena se convertían en escenarios de exhibición pública, con la multitud como testigo y partícipe de un destino que podía recaer, en cualquier momento, sobre cualquiera de ellos. La barbarie se disfrazaba de justicia, y la muerte era el único magistrado, brutal e inapelable. Para los gobernantes de la antigüedad, mantener el orden era una guerra constante contra la rebelión y el caos. No bastaba con la amenaza invisible, era indispensable una manifestación brutal, un espectáculo que plantara el miedo en la carne y en la conciencia colectiva. El sufrimiento de unos pocos, y mientras más visible y prolongado, mejor, alimentaba el terror del conjunto, sirviendo como una lección indeleble transmitida por generaciones. El suplicio del sepultado con escorpiones no castigaba solo el delito individual, castigaba el pensamiento, la duda, cualquier asomo de resistencia o sublevación. Era un mensaje que atravesaba los siglos, un puñal que apuntaba al corazón de cualquier intento de desafío antes incluso de que germinara. Cada ejecución se erigía en acto político, en recordatorio de que el precio de la rebeldía
Era una agonía indecible y lenta. Resulta estremecedor cómo la apariencia de justicia daba una falsa legitimidad a la barbarie. Los condenados eran presentados como traidores, criminales, escoria que merecía purgarse con el máximo dolor posible. Y su suplicio, aunque atroz, era anunciado como necesario para la paz, para el equilibrio social. Pero ¿qué comunidad puede sostenerse eternamente sobre un basamento de horror y miedo? ¿Qué precio pagó la humanidad, en el fondo, por haber asistido tantas veces a estos espectáculos de terror? Al final, este castigo se convirtió en un teatro macabro, una verdadera puesta en escena del sufrimiento humano, diseñada para expandir la sombra del miedo aún más allá de la muerte del condenado. Y así, mientras unos observaban anonadados el desfile de dolor y agonía, otros comprendían que esa sombra amenazante podía posarse sobre ellos en cualquier instante. Este capítulo es un llamado a reflexionar sobre el uso calculado del dolor como herramienta de poder y control. ¿Qué otras variantes de tortura, basadas en bestias venenosas o animales mortales, han servido a los mismos fines en otras culturas y otros tiempos? Eso es lo que descubrirás en el próximo capítulo. La historia del ser humano está manchada por innumerables métodos de castigo y tortura que han utilizado animales venenosos o mortales para infligir dolor y terror. El sepultado con escorpiones no fue un fenómeno aislado, sino parte de un vasto y oscuro legado donde el reino animal se convirtió en instrumento de un refinado horror. Desde serpientes y ciempiés hasta abejas y arañas, la fauna apareció como verdugo en distintas geografías y épocas, cada una con su sello propio de dolor y devastación. En la India antigua, por ejemplo, existía la práctica de encerrar a criminales junto a serpientes venenosas, un suplicio silencioso pero letal, que dejaba tiempo para la agonía y la desesperación. Así como con los escorpiones, la víctima era condenada a una prisión no solo física, sino también psicológica, donde cada movimiento podía significar una picadura mortal, y la angustia se convertía en compañía constante. En el corazón de África se conocen relatos de tortura mediante enjambres de abejas. La víctima era atada y expuesta a la furia de miles de aguijones, que generaban un dolor insoportable, y en muchos casos, reacciones alérgicas que podían resultar fatales. Este método empleaba la fuerza ciega de la naturaleza para sembrar el caos y la muerte con una eficacia aterradora. La Europa medieval tampoco se mantuvo ajena a este horror. Algunos castigos recurrieron a la exposición a arañas venenosas, utilizadas como un terror silencioso en las profundidades de las mazmorras. En otros casos, se usaban ratones y ratas. No eran venenosos, pero sí portadores de enfermedades, y su sola presencia generaba un pánico y una repulsión extremos. Las víctimas, presas del delirio, podían morir mucho después de la tortura, traicionadas por infecciones que lentamente devoraban el cuerpo desde dentro. Todas estas variantes tienen en común la delegación del sufrimiento al reino animal, transformando la tortura en un encuentro con enemigos invisibles e imprevisibles. La víctima, atrapada en una celda donde la naturaleza misma se volvía homicida, se enfrentaba a un destino urdido por dioses crueles o por seres humanos que sabían explotar el miedo atávico a lo que se arrastra, se retuerce y muerde en la oscuridad. Este legado oscuro revela cómo, a lo largo de la historia, el dolor y el terror se han convertido en herramientas de poder, instrumentos para controlar multitudes, aplastar rebeldías y extinguir cualquier brote de esperanza. Pero no todo queda en el lejano pasado. Hay terrores que jamás han sido olvidados, que mutan y sobreviven bajo otras formas. En el siguiente capítulo explorarás cómo el legado de estos tormentos ha perdurado en el folclore, la literatura y las supersticiones contemporáneas. La sombra del suplicio con escorpiones no terminó con el paso de los siglos ni con la caída de los imperios que los practicaron. Lejos de desaparecer en el polvo de la historia, este horror se infiltró en las leyendas, los cuentos populares y las supersticiones que aún sobreviven en la memoria colectiva. El miedo ancestral a ser atrapado por las bestias venenosas, encerrado en una prisión sin escape, se ha convertido en uno de los mitos oscuros que atraviesan culturas y generaciones como un eco persistente. En muchas regiones de Asia, las historias de condenados literalmente enterrados con escorpiones viven aún en relatos susurrados, advertencias para los niños y ecos en las festividades dedicadas a los espíritus. La imagen del bosque de los empalados, de cuerpos clavados en lanzas o atrapados en celdas donde la naturaleza es verdugo,
resuena como un símbolo del terror absoluto, de la fragilidad de la vida ante la crueldad humana. Y no solo en Asia, en la literatura occidental, desde los relatos góticos hasta ciertas películas y videojuegos modernos, la figura del escorpión se mantiene como un emblema del veneno, la traición y el dolor prolongado. Este legado cultural no solo alimenta el temor, sino también una fascinación mórbida que lleva a muchos a investigar, explorar y recrear esas escenas para comprender lo incomprensible. Mitos sobre pociones venenosas, la invocación de espíritus escorpión, o relatos de supervivientes que relatan encuentros con estas criaturas en condiciones extremas, forman parte de esa tradición oral que trasciende la historia oficial. ¿Qué sentido tiene entonces el persistente renacer de estos terrores ancestrales en nuestra sociedad contemporánea? Quizá porque, al final, estos relatos son un espejo oscuro que refleja la naturaleza humana, esa mezcla indescifrable de crueldad y miedo, de poder y desesperación. Y también son un recordatorio, para quienes se atreven a mirar, de que la historia no está solo en los libros, sino en las cicatrices invisibles que llevamos dentro, en esas sombras que aún se arrastran bajo la superficie de nuestra civilización. En este viaje por el archivo del horror, comprenderás que el veneno de aquellos escorpiones enterrados con sus víctimas sigue filtrándose en nuestra cultura, en nuestra manera de contar el miedo y el dolor, y que el suplicio, aunque lejano en el tiempo, no está tan lejos de nosotros como quisiéramos creer. El capítulo final, que nos espera, hará un balance sin concesiones. Reflexionaremos sobre lo que este método revela acerca de la condición humana y cerraremos con una invitación a seguir explorando juntos los rincones más oscuros de la historia en el archivo del horror. Imagina, solo por un instante, la oscuridad total. Un silencio denso, tan absoluto que filtra el roce mínimo de unas patas sobre la piel, el sonido casi imperceptible de un veneno recorriendo las venas. ¿Sientes ese escalofrío? No es miedo, es la memoria del horror. Porque una vez que presencias la condena de ser sepultado con escorpiones, nunca vuelves a ser el mismo. ¿De qué están hechos en realidad los seres humanos para concebir tal refinamiento de la crueldad? Este suplicio, desgarrador hasta la médula, se muestra ante nosotros como un espejo macabro. En él se refleja nuestra obsesión por el control, nuestra infinita capacidad para infligir y soportar el dolor. ¿Cuántas veces, desde los albores de la civilización, se ha perfeccionado el arte de pulverizar el cuerpo y destrozar el espíritu en nombre del orden o la justicia? Aquí, en la prisión sin aire, ante la danza venenosa de los escorpiones, la frontera entre verdugo y víctima se desdibuja. Estamos tan lejos de cometer las mismas atrocidades. ¿Acaso el monstruo que juzgamos ajeno no duerme bajo nuestra propia piel? Mira, espectador, cómo el miedo al veneno sigue latiendo en lo más profundo de nuestro imaginario. Hemos cambiado los trajes y los templos. Hemos dejado atrás las mazmorras apestosas. Pero el veneno no se ha ido. Se desliza en nuestras leyendas. Infecta los relatos de infancia. Se esconde tras la fascinación que sentimos por el sufrimiento ajeno. Aquellas celdas selladas con barro y escorpiones siguen presentes en nuestra manera de mirar el mundo. En el temblor sordo con el que, incluso ahora, enfrentamos el castigo, la traición, el dolor irreparable. El archivo del horror no existe solo para narrar las atrocidades de otros tiempos. Existe también para iluminar la persistencia de la oscuridad en nuestra condición humana. Nos obliga a mirar donde otros apartan la vista, a reconocer que la línea entre el tirano y el torturado es tan tenue, tan vulnerable, que puede desdibujarse en cualquier momento de la historia, incluso hoy. Si has llegado hasta aquí, has demostrado un valor que no es menor. Has resistido el asedio de la muerte lenta y el veneno. Has mirado sin pestañear los ojos vidriosos de la desesperación. No caigas ahora en la indiferencia. Si quieres seguir desenterrando conmigo las historias que desafían la razón y estremecen el alma, suscríbete a El Archivo del Horror, porque en este refugio sin consuelo, la única promesa es no apartar jamás la mirada del espanto. Recuerda, lo que has escuchado no es solo una lección del pasado, sino una advertencia para el futuro. Permanece alerta. Los relatos de la crueldad nunca mueren, solo aguardan, listos para resucitar en la próxima sombra. Te atreverás a seguir el próximo susurro, a adentrarte aún más en la negrura. Suscríbete y acompáñame. El próximo capítulo puede ser mucho más oscuro, y tal vez sin retorno.